capítulo 50. Génesis. Y damos una cordial bienvenida a Cristian y a María. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Una bendición tenerles. Génesis capítulo 50, por favor. Empezamos una serie. Estamos tratando de enfatizar el hecho de tener una participación o que la Biblia pueda trabajar en nuestras vidas acerca de la importancia de renovar nuestras mentes. Entonces vamos a estar algunas semanas. Ahí como se está bajando un poquito los pozos, está alimentando por ahí. Muy bien, Génesis 50, por favor, versículo 24. Vamos a ver, renovando nuestra mente. Esa es la serie que vamos a estar compartiendo durante estos versículos, la importancia de renovar nuestra mente. Génesis capítulo 50, versículo 24, por favor, en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham e Isaac y a Jacob. ¿Se acuerda más o menos en qué parte, en qué situación se encontraba el pueblo? José terminó siendo vendido por sus hermanos, terminó estando en Egipto. Al final termina por la providencia de Dios estando segundo bajo Faraón, ¿verdad? Entonces, estando en esa posición de liderazgo, José hace traer a su familia, que vengan todos a Egipto. Finalmente van a terminar establecidos, o van a terminar siendo establecidos en Egipto. Bueno, la permanencia va a durar más de lo que ellos pensaban. Vamos a Éxodo capítulo 1, por favor. En Génesis nos muestra que José y toda su familia se quedaron viviendo en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que habiendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Capítulo 12, versículo 40. En el texto que acabamos de leer, llegan primero como invitados, los judíos llegan como invitados a Egipto, terminaron convirtiéndose en ¿qué? En esclavos, o una carga muy dura, dice, les impusieron cargas muy duras. Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cuánto tiempo habitaron en Egipto? 430 años. Llegaron como invitados a través de José. Dios utilizó a José para darle provisión al pueblo, para que no mueran de hambre, y finalmente terminaron convirtiéndose en esclavos y estuvieron 430 años. Es decir, Israel había sido esclavo en Egipto por más de 400 años. Pero había un problema con esto. Después de esto, Dios los va a sacar de manera milagrosa. Ya recordamos la historia, ¿verdad? Todos los milagros que hizo, y Dios los sacó de Egipto para introducirlos en la tierra de Canaán. Pero había un problema. Su largo tiempo de esclavitud, cuando estaban en Egipto, desarrolló una mentalidad equivocada. Con esa mentalidad de esclavos, ellos no podrían ingresar a la tierra prometida. Entonces Dios va a tener que trabajar de una manera especial con el pueblo. Podríamos decirlo de esta forma: Dios les dio a través de Moisés la libertad física, pero la libertad espiritual no la van a conseguir muchos años después, a través de Josué, cuando logran ingresar a la tierra prometida.
¿Se da cuenta de lo que había sucedido con ellos? Ellos habían desarrollado un proceso mental por el hecho de haber vivido tanto tiempo en Egipto, el hecho de haber pasado tanto sufrimiento, el hecho de haber sido esclavos durante tanto tiempo, casi 400, un poco más de 400 años, como esclavos, que cuando ellos salen finalmente son libertados, tienen libertad física, pero todavía siguen pensando como esclavos. Y eso lo vemos en todo el relato de Éxodo, en todo el relato de Números, todo el proceso que ellos estuvieron en el desierto. Lograron desarrollar una mentalidad equivocada, una mentalidad de esclavo. ¿Se da cuenta que en un sentido pasa exactamente lo mismo en nuestras vidas? Quizás usted dice, bueno, yo acepté al Señor Jesucristo en tal fecha, o bajo ciertas circunstancias. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, o mejor dicho, antes de aceptar al Señor Jesucristo, según la Biblia, estábamos bajo la esclavitud del pecado, viviendo bajo los rudimentos del mundo, dice. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos llamados a nueva vida. Amén. Dios nos salvó, Dios nos libertó y nos dio la libertad espiritual. Pero muchas veces adquirimos la libertad espiritual, pero todavía tenemos la necesidad de renovar urgentemente nuestra mentalidad. Porque seguimos pensando como cuando éramos esclavos. Seguimos actuando como cuando éramos esclavos. No logramos deshacernos de esos pensamientos o esa forma de pensar que teníamos cuando estábamos en el mundo. Y ese es el proceso por el cual Dios nos quiere llevar, y ese proceso se logra únicamente a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el día de hoy, brevemente, vamos a tratar de hablar acerca de la mentalidad equivocada de esclavitud que el pueblo de Israel tenía. Y mientras vamos desarrollando esta mentalidad, tratando de meternos un poco en la mentalidad del pueblo, me gustaría que cada uno de nosotros vayamos pensando, ¿tendré yo estas características? ¿Pueden ser estas características parte de mi vida? Que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos, Padre, que bendigas este tiempo. Lo entregamos en tus manos, este servicio, Padre, para que tú puedas glorificar. Espíritu Santo, habla en nuestros corazones. Saca de nuestra mente toda distracción, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo pedimos todo. Amén. Vea algunas características. Recuerde, el pueblo ha estado 400 años, por lo menos, viviendo como esclavos. 400 años sometidos al suplicio de ser esclavos. 400 años de arduas tareas. 400 años de hostigamiento. 400 años de dolores. 400 años de sufrimiento. Tiempo más que suficiente para moldear la mentalidad de una persona. ¿Cuál es la mentalidad de un esclavo? Bueno, vamos a ver algunas características, nada más por falta de tiempo. En primer lugar, un esclavo, cuando está por un tiempo prolongado, tiene el problema de perder su identidad. ¿Se puede imaginar al pueblo de Israel? No es que fueron esclavos un día o 2 días, o 3 años, 4 años. Estamos hablando de 400 años, generación tras generación, con la mentalidad de ser esclavos. Y el mayor riesgo es que ellos llegan a perder su identidad. ¿Cómo llega a pensar un esclavo? Y yo estoy seguro que podemos entenderlo porque parte de nuestra historia, bueno, la mayoría de los que venimos de Latinoamérica, en algún momento teníamos una historia. La historia nos ayuda a identificar estos procesos, ¿verdad? Llega a España, termina conquistando los diferentes imperios o reinos que había a lo largo de América, y terminamos pasando tiempos de esclavitud hasta que finalmente vamos adquiriendo la independencia en diferentes años y bajo diferentes circunstancias. Entonces, por lo menos la historia nos ayuda a recrear un poco esta historia. Entonces, Israel pierde su identidad. La primera característica de un esclavo es que llega a perder su identidad. Claro, porque al ser inferior, todo el tiempo escuchando la misma palabra, tú no eres uno de nosotros, por si acaso. Tú eres un esclavo. Siempre haciendo sentir a la otra persona inferior, siempre recordándole todo el tiempo cómo crecen esos niños, cómo crece esa generación. Crece pensando de que son, ¿qué cosa? Esclavos. Somos esclavos. Hermano, si una persona le va machacando todo el tiempo, dándole ahí mismo diciendo, tú eres un esclavo, recuerda, tú no eres uno de nosotros, tú no eres igual a nosotros, tú eres inferior, tú eres un esclavo, tú eres un siervo, tú estás acá para servirnos. Nosotros somos superiores. Tú eres un esclavo. ¿Cómo va creciendo?
¿qué va pensando? Soy un esclavo. Y si pensamos que, que somos esclavos, ¿cómo vamos a actuar? Como esclavos. Entonces su forma de pensar, su forma de actuar estaba regida justamente por su nueva identidad. Al tener una nueva identidad o al perder su identidad, busca tratar de adquirir una nueva identidad. ¿Y cuál es la identidad que adquiere? Finalmente la egipcia. Y esos problemas los vemos que van arrastrando hasta incluso al momento de entrar en la tierra prometida. No lograron despojarse de todo lo que representaba Egipto en sus vidas. Porque al no tener identidad, el poder gobernante, la mentalidad más poderosa, entonces ¿qué hacen ellos? Empiezan a adquirir esa identidad, empiezan a buscar aceptación de ese poder o de esa forma, el poder que los está gobernando, y terminan adquiriendo sus hábitos. Se da cuenta que eso pasa muchas veces, lo vemos en la vida de los niños, lo vemos en la vida de los jóvenes. Un joven que llega a este país sin identidad, y es ahí donde las familias, donde la iglesia cobra un valor importante, porque al alejarnos de nuestros países, al salir de al alejarnos de nuestros seres queridos, corremos el riesgo de perder nuestra identidad. Venimos a otra cultura, nos sumergimos en medio de otra cultura, y si no tenemos cuidado, no solamente logramos asimilar las cosas positivas, sino empezamos a asimilar también las cosas negativas, y tenemos un gran problema social. Mucho más siendo cristianos. Somos cristianos, estamos en el mundo, y si olvidamos nuestra identidad como cristianos, somos propensos a dejarnos llevar por las cosas del mundo. No podemos ganar victoria en la vida espiritual porque seguimos pensando, yo soy un esclavo, yo soy un esclavo. Y ese es el problema, perdemos nuestra identidad. Entonces el esclavo, en primer lugar, pierde su identidad. En segundo lugar, es fácil o se acostumbra o es propenso a acostumbrarse a lo anormal o lo inferior. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo cree que vivían los egipcios comparado a los judíos o a los israelitas? Porque todavía no se les conocía como judíos. ¿Vivían en las mismas condiciones? Dice que les pusieron un yugo muy fuerte. ¿Cómo visualiza usted que ellos vivían? ¿Cómo eran las casas de un israelita comparado a la casa de un egipcio? Para empezar, el egipcio tenía legitimidad. El israelita, esclavo. ¿Tenían la comodidad de un egipcio? No, seguramente que no. Si estaban oprimidos todo el tiempo, no tenían tiempo para descansar, trabajaban arduamente, no ganaban un sueldo porque eran esclavos, no tenían poder adquisitivo, no podían ahorrar, a las justas, ¿qué hacían? Sobrevivían. Mal comidos, mal dormidos, mal vestidos, mal vividos. Eso es lo que era. Ahora imagínense 400 años vivir en esas circunstancias. 400 años vivir a punta de látigo. 400 años viviendo a punta de insultos. 400 años viviendo siendo explotados. 400 años viviendo de forma infrahumana, viviendo peor que animales. Uno llega a pensar y a decir, bueno, es que esta es la forma en que vivimos. Se imagina por ahí algún niño diría, pero ¿por qué, papá, tenemos que vivir nosotros acá en este barrio? ¿Y por qué ellos viven en esa zona? ¿Por qué nosotros no podemos caminar libremente por donde va un egipcio? Pero papá, ¿por qué nosotros nunca tenemos dinero para comprar cosas? Pero papá, ¿por qué nosotros vivimos así y ellos tienen más comodidades? ¿Qué le tendría que decir su papá? No, es que nosotros somos esclavos, hijo. Ellos son egipcios, nosotros somos esclavos. Pero no, pero papá, esto no está bien, no es justo que vivamos así. Shh, cállate, te pueden escuchar. No digas eso. Somos esclavos y para esto hemos nacido. ¿Se da cuenta del peligro? Para esto hemos nacido. Entonces empiezan a acostumbrarse y a pensar y a decir, no, esto es normal. Esto es parte de la vida. Ese es el destino que nos tocó, así que tenemos que aceptarlo con resignación. Unos nacen para mandar, otros para ser gobernados. Pensarían de forma equivocada. Y es que esa es la característica. Al perder nuestra identidad, también podemos acostumbrarnos a lo anormal, al estilo de vida que no es normal. ¿Se dan cuenta que eso pasaba en el mundo? Y muchas veces pasa con los creyentes. A veces no tenemos una identidad definida. Se dan cuenta que a veces parte de nuestras caídas constantes, parte de nuestros problemas, es que pensamos
nos vemos a nosotros mismos no como cristianos, no como personas con una nueva identidad, nos vemos todavía como esclavos. Parte del problema de nuestra vida es que a veces nos hemos acostumbrado a lo anormal y pensamos, bueno, Dios querrá que las cosas sean así. ¿Sabe que hay muchas cosas que Dios no quiere en nuestra vida? La Biblia dice en el libro de Juan que Dios, Jesucristo, vino a este mundo para darnos vida. ¿Y qué tipo de vida? En abundancia. Está hablando de una experiencia de vida. Vida en abundancia. Dios nos creó para sufrir. ¿Usted qué piensa? No era el propósito de Dios. Aunque vamos a sufrir, pero estará Dios para ayudarnos a entender y canalizar ese sufrimiento. Una persona vive lastimada, una persona vive siendo constantemente agredida, puede ser física, puede ser verbalmente. Usted piensa y dice, no, pero esta es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Será la voluntad de Dios para su vida que usted viva todo el tiempo así? No, Dios tiene algo especial para usted. Un niño que es maltratado, ¿Dios querrá que todo el tiempo viva así? No, Dios tiene algo especial. La voluntad de Dios no es esa. Pero se da cuenta que a veces nos acostumbramos así. Piense, ¿por qué nos cuesta a veces amoldarnos a la vida espiritual? ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando estábamos en el mundo, ¿cuál era nuestra forma de divertirnos? Yo no sé usted, pero por lo menos en mi familia era muy común divertirse o pensar que la diversión va asociada con el licor, ¿verdad? Y no puede haber diversión si no hay fiesta los fines de semana. Y música, y trago, y borracheras. Pero eso conlleva otras cosas, porque esa es parte, solamente un lado de la moneda. Conlleva otras cosas, sufrimiento, pobreza, ¿no? Golpes, insultos, maltratos, todo eso encierra, entonces nosotros como crecimos, día tras día, semana tras semana, la misma historia, las mismas borracheras, los mismos problemas, todo el tiempo. Llegamos a pensar que esa es la forma de ser feliz. Y no concebimos que hay otra forma que uno puede disfrutar sin que haya licor, sin que haya drogas. A mí cuando me decían, por ejemplo, yo iba a la iglesia, siendo el muchacho, me invitaban a la iglesia, me invitaban a la reunión de jóvenes. Yo decía, bueno, ¿y qué hacen en la reunión de jóvenes? Nada, dice, leemos la Biblia y participamos y jugamos. Y eso nada más. Yo pensaba en mi mente, qué aburrido. ¿Cómo se divierten esto? Porque en mi mente la única forma de divertirse era haciendo cosas negativas. Pero estos no cantan, no bailan, no se drogan, no usan licor. ¿Qué vida para más aburrida? ¿No? Pero que a veces así concebimos las cosas. Cuando empezamos a ver, y vemos, por ejemplo, que a veces las familias se reúnen, familias que no toman, se juntan, se divierten, comen, y después comen, y siguen comiendo. No estoy hablando de una familia de iglesia en particular, por si acaso. Y jugamos y nos divertimos, pero alguien que no está ahí, ¿qué piensa? Qué aburrido, ¿qué hace? ¿Y no toma? ¿No hay baile? No, qué aburrido, porque no concebimos. Entonces concebimos que ese comportamiento anormal lleguemos a aceptarlo como algo normal. Yo les había comentado en algún momento, nosotros fuimos a ministrar cuando estábamos en Perú, en la parte norte, cerca de Ecuador, escasas horas del Ecuador, y había la ciudad donde estaba la iglesia, era un pueblo joven, como le llaman, pero hermano, al principio era chocante, por lo menos para nosotros, porque en el sur es diferente. Entonces llegamos allí, había un canal, la iglesia estaba acá, todo era tierra, desértico, mucha droga, en ese pueblo había muchísima droga. Donde nosotros veníamos hay droga, pero oculto, o sea, una persona que quiere así dice, bueno, ¿dónde hay droga? Nadie le va a dar, tendría que tener contacto para decir, no, tienes que ir a tal lugar, un poco más difícil, ¿no? Pero allá no, uno dice, ¿dónde hay droga? Acá en la esquina, fulano, sultano, cuadras enteras eran fumaderos de droga. Uno pasaba por ahí estaba toda la gente que uno conoce, ancianos, adultos, jóvenes, drogándose, y uno pasaba por ahí, ¿no? Y entonces, paralela a esas calles de la iglesia, había un canal que cruzaba la ciudad, un canal. Una de basura y desperdicios que tiraban ahí. A veces caminábamos y a veces la gente misma tiraba basura fuera de su casa. Y uno dice, pero ¿cómo la gente puede vivir así? Estamos hablando de un mismo país. Entonces nosotros veníamos del sur y íbamos al norte y uno dice,
¿Cómo la gente puede vivir en esta inmundicia? Cantidad de basuras, moscas, gallinazos, no sé cómo le llamarán ustedes, esos que andan carroñeros, ¿sabes? Carroñeras, gallinazos. Entonces uno pasaba por ahí y decía, pero ¿qué? La gente ¿cómo se acostumbra? Y la gente acostumbrada. Los niños por ahí jugando. Es que es diferente, cuando uno crece en ese ambiente, corre el riesgo de acostumbrarse a lo que uno no debe de acostumbrarse. Corre el riesgo de acostumbrarse a lo anormal y termina pensando que eso es normal. Y que no hay vida si no hay esos elementos. Pero una persona que no estuvo o que en la sociedad donde se desarrolló no habían esos elementos, uno piensa y dice, no, pero esto es anormal. Pero se da cuenta que eso es lo que pasaba con ellos, es lo que pasaba con los judíos o con los israelitas, y es lo mismo que pasa con nosotros. Perdemos nuestra identidad, nos acostumbramos a lo anormal. En tercer lugar, desarrollaron un espíritu de rebeldía pasiva. Fíjense esto. No podían murmurar, no tenían libertad de expresión. Como no tenían libertad de expresión, un pecado que constantemente encontramos con el pueblo de Israel en su marcha hasta la tierra prometida, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La queja y la murmuración. Todo el tiempo se estaban quejando y murmurando. Al punto donde usted va por Números, leyendo el libro de Números, leyendo los diferentes pasajes, y todo es queja y murmuración. Dios les daba bendición tras bendición y nunca podían estar contentos, nunca. Se quejaban porque no tenían agua, Dios les daba agua. Se quejaban porque tenían el maná y querían carne. Se quejaban porque había abundancia de carne y un montón de gente murió. De todo se quejaban. Y si no había cosa de qué quejarse, se le inventaban. La cosa es que desarrollaron un hábito de queja, ¿verdad? Eso es lo que hicieron. ¿Dónde lo aprendieron? Lo más probable es que lo aprendieron en Egipto. Porque claro, al tener capataces, al tener gente durante el trabajo, eran muy abusivos. ¿Podían quejarse? No. Entonces, ¿de qué manera manifestaban su rebeldía? Murmurando. Pensando, maquinando, ojalá pudiera matarlo. ¿Cómo me gustaría darle un par de latigazos a él para que sienta lo que yo siento? ¿Cómo me gustaría decirle? Pero como no podemos decir eso, empezamos a murmurar y murmuramos y murmuramos y murmuramos hasta que al final se convirtió en un estilo de vida. Murmuraban de todo, ya salieron de esclavitud, ya no había esclavitud, tenían libertad de expresión y seguían murmurando, porque eso lo habían aprendido. Es interesante, cuando usted pasa, por ejemplo, en nuestra ciudad y en muchas ciudades de ustedes, estoy seguro, en nuestra ciudad hay una iglesia católica y mucho turista va para verla como obra de arte, ¿no? De lo que hicieron. Entonces fue construida en el tiempo de la colonia por los españoles, pero quienes en realidad lo construyeron fueron la gente oriunda, la gente de allí, del imperio incaico, ¿no? Lo construyeron. Y entonces uno empieza a ver, y ahí están las imágenes de los santos y sus adornos barrocos, todo al estilo europeo, pero cuando uno empieza a ver con curiosidad y con atención, empieza a ver soles, lunas, serpientes, infiltrados en los decorados artesonados que ellos tenían. ¿Cómo lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Eran dioses que ellos los consideraban, adoraban. Era una forma de rebeldía pasiva. Al no poder decir, al haber sido oprimidos, al haber sido convertidos en esclavos, al haber sido todo su ideal, todos sus conceptos religiosos, todos sus conceptos, al haber sido aplastados y al haberles dado nuevos conceptos, ¿qué hacen ellos? ¿Olvidaron todo su pasado? No, simplemente lo plasmaron, pero de forma, ¿no? muy camuflada, ¿no? Muy camuflada. Usted lo puede encontrar en las pinturas. Cuando estuvimos en Perú fuimos a Cusco a ver muchas cosas, entonces lo llevan a ver toda la parte turística y todo, y encuentran la misma gente, el mismo guía turístico le dice, mire, usted puede identificar estos elementos en esta pintura, son deidades incas. ¿Y qué hacen estas deidades incas en una pintura católica? Era la forma, un arquetipo de rebeldía pasiva. Vamos a poner acá nuestras deidades también de forma muy camuflada, que no se dé cuenta, una forma de rebeldía pasiva. Y eso es lo que fueron haciendo. Ese es el espíritu, esa es la actitud. Se volvió la actitud, la mentalidad de un esclavo. Se volvieron murmuradores,
negativos. Una persona que normalmente está mucho tiempo en esclavitud se vuelve negativo, sin esperanza, derrotista. No podemos. Tiene una actitud de derrota frente a la vida, renuncia a todos sus sueños. No podemos. Demasiado bueno para ser verdad. Jamás seremos libres. Ya llevamos 400 años, así que de acá nadie, ni Dios nos va a sacar, pensarían ellos. Y de forma equivocada, porque finalmente Dios, con mano poderosa, lo sacó. Pero esa actitud de no podemos, se da cuenta porque cuando llegaron a la frontera, saliendo 2 semanas de camino, llegan a la frontera de la tierra prometida. Y Dios les dice, ahora van a entrar. ¿Y qué hicieron? ¿Entraron? No. Se regresaron. No podemos. Son grandes, son gigantes, no podemos. Tuvo que morir toda esa generación, 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que al final logran entrar. Y aún cuando van los espías, van 12 espías, de los 12, 10 dijeron, no podemos. Solamente Josué y Caleb, 2 dijeron, sí podemos. Vamos a cumplir la promesa que Dios nos ha dado. No podemos. ¿Se da cuenta cómo esos conceptos están tan arraigados en nuestra mente? No podemos. Los demás lo pueden hacer, nosotros no podemos. Los americanos lo pueden hacer, nosotros no podemos. Los europeos lo pueden hacer, nosotros no podemos. ¿De dónde sale esa mentalidad? Una mentalidad negativa, una mentalidad derrotista. Hablan en pequeño, piensan en pequeño, son mezquinos. Esa es la mentalidad del esclavo. Y le pongo un ejemplo clásico, un ejemplo común, que quizá usted y yo lo hemos experimentado. Nosotros crecimos, el tiempo que nosotros crecimos, o por lo menos yo, en la zona donde nosotros vivimos es una zona muy pobre. Mis papás se separaron, entonces yo crecí con mi mamá, y en una zona muy pobre, en una zona que en el tiempo del terrorismo, del Sendero Luminoso le hablo. Entonces pasamos mucha necesidad, siendo muchachos, siendo jóvenes, mucha necesidad, muchos problemas sociales, en fin. La cosa le estaba yendo, gracias a Dios, ahora al país le está yendo mucho mejor, pero el tiempo que nosotros crecimos allá, el tiempo en que yo crecí, era un tiempo muy difícil. El país estaba yendo muy mal, volaban torres cada rato y los apagones de luz y todo el tiempo, y la zona donde vivíamos era zona roja, porque proliferaban los grupos comunistas. Entonces era una zona, un tiempo muy difícil en la historia del Perú. Y bueno, entonces en ese ambiente uno crece pensando y ahorrando todo lo que puede, ¿no? Como yo le decía, la abuelita nos servía un plato de comida, y uno se lo tiene que comer sí o sí, le guste o no le guste, porque ahí no hay opción de que yo lo dejo o no me gusta, es o comes o te mueres de hambre, o sea, así de simple, nada más. No hay más, ¿verdad? No hay más. Entonces ahí la cosa es sobrevivir, y se sobrevive como sea con la ropa, sea con la comida, sea. Entonces ese concepto uno lo tiene muy arraigado en la mente. Después las cosas empiezan a mejorar, pero a veces ese concepto uno no logra desarraigarlo de su mente, ¿no? ¿Se acuerda la primera vez? Bueno, quizás usted se acuerda. Si usted se logra identificar con ese testimonio, quizás usted se acuerda. ¿Se acuerda la primera vez que cuando vinimos a este país? Había muchas cosas que yo no entendía. Que yo decía, pero ¿qué tal desperdicio? Claro, para mí era un desperdicio. Pero yo no entendía que ese es el estilo de vida de las personas que viven acá. Para mí es un desperdicio porque, bueno, ahí nunca sobraba comida en mi casa. Nunca sobraba comida. Rara vez había que tener suerte para tomar leche, ¿no? O la fruta. O la consigues o la sacas de la huerta de los vecinos. Esa era la forma de conseguir la fruta. Esa era la forma. Pero entonces, pero acá uno llega y había abundancia de cosas. Aún los platos descartables. No, pero estos parecen vasos de verdad. ¿Qué? ¿Y eso se bota? Decía, yo me acuerdo de la primera vez que vine, pero ¿qué? ¿Y todo eso lo van a botar? Pero si está bien, se puede volver a usar. No, ¿qué vas a volver a lo botaban, ¿no? Igual que la comida. Me acuerdo, nos llevaron una vez a una iglesia, terminó el banquete, todo, tenemos cantidad de comida, toda la basura. Pero eso no, ¿cómo van a botar? No tienen que guardarlo para mañana, para más tarde. No, todo eso se bota. Pero ¿cómo van a botar? Ya a veces es una exageración también, ¿no? Ya el otro extremo. Pero uno con una mentalidad de escasez llega, viene y piensa 2 veces, ¿no? Va a las tiendas a comprar y piensa 2 veces. Y la cosa no es ya tener, ya después nosotros más bien ya nos acostumbramos y nos vamos a veces ya más al otro extremo. Ya nos olvidamos de eso. Pero lo cierto es que uno entonces se vuelve muy mezquino, que es uno de los problemas sociales también. Vea esta actitud, es uno de los problemas sociales que tenemos, porque estamos en medio de tanta corrupción en nuestros países,
no creemos, perdemos la confianza, la fe de las autoridades, porque creemos que todo el mundo, que somos mezquinos, no pagamos impuestos. Nuestros países tienen problemas en recaudar impuestos. ¿Por qué? Porque nos volvimos mezquinos. Y parte de la culpa sin duda la tienen las autoridades, porque decimos, bueno, si yo voy a dar mis impuestos, ¿por qué? Pero si igualito me van a robar, prefiero no dar. Entonces nos convertimos al cristianismo y venimos con todo ese paquete, ¿se da cuenta? Con todo ese paquete, con toda esa mentalidad. Venimos al cristianismo sin identidad muchas veces. Venimos al cristianismo acostumbrados a lo anormal. Venimos al cristianismo con una actitud de rebeldía pasiva. Venimos al cristianismo siendo murmuradores. Venimos al cristianismo siempre negativos, sin una esperanza de vida. Venimos al cristianismo siempre mezquinos. Siempre mezquinos. Y vea que no solamente es con los que tienen dinero, con los que no tienen dinero. Según una encuesta, yo se lo comenté en alguna oportunidad, dentro de los misionarios, dentro de los diferentes países latinoamericanos, dentro de los millonarios, porque hay millonarios y billonarios, y es más, uno de los hombres más poderosos económicamente hablando es un mexicano, Carlos Slim, ¿verdad? Y hay toda una lista, hay cantidad de personas de diferentes nacionalidades latinoamericanas. Hicieron un dato curioso, pusieron a todos los millonarios, billonarios del mundo, quiénes son los que menos dan para causas sociales o causas, ¿no?, filantrópicas. Los que menos daban, los latinos. Los latinos. Entonces ya este es un problema que lo tenemos arraigado, casi en los genes diría, ¿no? Pero eso es parte de la mentalidad de esclavos. Es decir, necesitamos un cambio urgente. Dios desea impartir en nosotros una nueva realidad. Es por eso que la Biblia constantemente nos llama hijos de la promesa. La Biblia está llena de versículos que tratan de darnos una nueva identidad, que tratan de mostrarnos cuál es nuestra verdadera identidad. No somos más esclavos. Si usted aceptó a Cristo, usted ya es un hijo de Dios. Amén. Ya somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa, porque vamos a adquirir una bendición espiritual. Entonces Dios necesita trabajar en nuestra vida y la única manera de hacerlo es a través de su palabra. Recuerden una cosa, no podemos ayudar a otras personas mientras nosotros no seamos transformados. Solamente el que es libre puede libertar, solamente el que es amado puede amar. Entonces Dios necesita trabajar en nuestra vida. Eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso de vida y la única forma de hacerlo es a través de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Quizás usted dice, pastor, yo no me di cuenta que tenía tantos problemas en mi vida. Yo tampoco. Pero por eso necesitamos la palabra de Dios. Fíjese, el versículo 2. Todos juntos lo leemos, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota qué es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Esta palabra transformados la vamos a ver más adelante en las siguientes semanas. Es una palabra muy interesante. Literalmente quiere decir metamorfosis. Esa es la palabra en el griego que utiliza para transformarnos. Una larva, un gusano, finalmente se transforma. Sucede una metamorfosis. ¿Y en qué se convierte esa larva? Ese gusano en una mariposa, en una hermosa mariposa. Esa es la palabra que utiliza para transformarnos. Transformarnos. ¿Pero qué debemos de transformar? ¿Cómo debemos de transformarnos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted va a renovar su casa, ¿qué hace, hermano? Si yo le doy un cheque en blanco y le digo, renueva tu casa como tú quieras, acá hay un cheque en blanco, ¿qué hace? ¿Ah? No, si yo le digo, no, esto es para renovar su casa, ¿qué va a hacer? Cambio todo. ¿Ah? Cambia todo, tira todo y dice, bueno, vamos a cambiar, ¿qué cambiar? Tira todo, bota todo, vamos a levantar todo de nuevo, ¿verdad? Entonces, así está nuestra mente, necesita ser renovada, porque tenemos, hermano, tanto arraigado, tantas cosas negativas que ni nosotros mismos nos damos cuenta.
A veces nosotros actuamos de cierta manera y nos preguntamos, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué tengo ese comportamiento? Bueno, ese comportamiento tiene una razón de ser, porque lo que nosotros pensamos, eso es lo que hacemos. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él, dice la Biblia en el libro de Proverbios. Entonces Dios necesita tirar toda esa pobredumbre que hay en mi mente. Dios necesita sacar toda esa escoria que hay en mi mente e implantar verdades espirituales. Es por eso que estimulamos a los hermanos a leer la Biblia, a memorizar las Escrituras, porque la única forma de hacerlo es a través de la Biblia. Transformaos, dice, esa metamorfosis de gusanos o larvas a mariposas. Algunos ya tenemos años de cristianos y como que todavía no nos transformamos, ¿no? Ya seguimos siendo orugas, de una manera delicada de no decir gusanos, ¿verdad? Seguimos pensando, soy un gusano, vivo como gusano. ¿Ah? Pero hermanos, Dios no quiere que seamos así, no quiere que seamos larvas, no quiere que seamos orugas. Dios es su anhelo, transformarnos, una metamorfosis en mi vida. Y vuelvo a repetir, la única forma es a través de la palabra de Dios. Una pregunta, ¿cuántas veces leemos la Biblia durante la semana? Lo ideal es leerla cada día. ¿Tenemos ese hábito de leer la Biblia cada día? ¿Ha leído usted la Biblia por lo menos entera, de Génesis a Apocalipsis, por lo menos una vez? ¿Se da cuenta que a veces ni hemos leído la Biblia y queremos enseñar a otras personas? Necesitamos leer la Biblia. No tengo el hábito piadoso de leer la Biblia cada día, pero sí quiero enseñar a otras personas. O pienso y digo, bueno, pero ¿por qué no puedo cambiar? Claro, no puedo cambiar porque la única forma de renovar mi mente, de cambiar esa mentalidad, es a través de la Escritura. Una pregunta ya para terminar. Si usted es salvo, si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, tiene una cosa, usted todavía, el primer cambio radical, la primera metamorfosis que necesitamos hacer es entregarnos a Jesucristo y aceptarle como Salvador. Mientras una persona no acepta al Señor Jesucristo, sigue estando en su etapa de esclavitud. La primera liberación que experimentamos en nuestra vida es la liberación del pecado. Esa es la liberación más grande y la conseguimos únicamente a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Cuando somos salvos, eso es lo que necesitamos. Y de ahí empieza nuestro proceso de transformación. No puede haber transformación sin salvación. El primer paso es la salvación y luego viene la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder pasar tiempo en su palabra. Que el Señor nos ayude esta semana. Si usted no es fiel en su devocional, le animo a empezar a leer su devocional. Ya tenemos un concurso, en realidad el concurso es lo menos importante. No lo haga por ganar puntos, eso no interesa. Hágalo porque ese es su tiempo, esa es la forma en que Dios nos va a ayudar a renovar esa mente que tenemos, esa forma equivocada de pensar. Memoricemos versículos, porque ese es el arma que Dios va a utilizar para cambiar nuestra vida. Leamos la Biblia, porque necesitamos hacerlo. Esa es la forma en que Dios va a trabajar en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder terminar. Puestos de pie con los ojos cerrados, no vamos a tomar mucho tiempo. Mientras hermana Sara viene acá adelante para guiarnos en un himno de invitación, puestos todos con los ojos cerrados, vamos a orar, por favor. Y mientras oramos, ¿cuántos diríamos allí, en ese instante, allí donde estamos? ¿Cuántos diríamos? La verdad, pastor, que yo sí necesito, yo identifico esos problemas. Yo muchas veces soy una persona negativa, derrotista, me desanimo con facilidad. Yo identifico esos problemas en mi vida. Yo necesito acudir a Dios. ¿Habrá alguna persona que en esta mañana diría, pastor, yo tomo la firme decisión de pasar tiempo diario, que sea 5 minutos diariamente, en la palabra de Dios? Ahora el que diría, yo, la verdad es que no leo mi Biblia, no tengo el hábito de leer la Biblia, pero yo quiero tomar la decisión de poder hacerlo. Si Dios le ha tocado, este es tiempo para poder hacerlo. Mientras vamos orando, habrá alguna persona que diría, pastor, yo no soy salvo. La verdad es que yo he estado viviendo lejos de los caminos del Señor, yo necesito tomar una decisión en mi vida. Yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Habrá alguien, si ese es su deseo, le ruego que levante y baje su mano.
Alguna persona que diría, pastor, ore por mí, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero ser salvo. Simplemente levante y baje su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien que diría, ore por mí? Amén. Amén. Dios me bendiga. ¿Habrá alguien más que diría, ore por mí? Yo quiero ser salvo. Amén. Dios me bendiga. Dios me bendiga. ¿Habrá alguien más que diría, pastor, ore por mí? Yo quiero entregarme a Dios. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Yo quiero tener un encuentro real con Jesucristo. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. Vamos a orar. Permítame orar por usted. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Pido en este instante por cada persona que levantó su mano, Señor. Toca su corazón. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en su vida. Que conoces cuál es la situación de su vida, la necesidad, Dios, que tenemos de ti. Pido que puedas obrar en sus corazones, pido que puedas obrar en sus vidas de una manera muy especial. Gracias por la bendición de tenerle, Señor. Ayúdales a poder tener un encuentro personal contigo, Señor. También pido, Padre, por cada persona que está tomando una decisión. Tú conoces nuestro corazón, la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser transformados diariamente conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias por asistir. Damos